Nos da mucho gusto tenerte nuevamente con nosotros. Bienvenido, bienvenida a Creciendo en la Palabra, un programa que se transmite desde la Ciudad de México en la Asociación Metropolitana. Y estamos contentos de llegar prácticamente a la mitad de este trimestre. Estamos ya en la lección número 6, que se titula Entendiendo los sacrificios. Y vamos a estudiar un tema interesante, un tema que pasa desde el Génesis hasta el Apocalipsis y que nos permite entender la obra salvífica de Jesús a través de la cruz. Así que vamos a estudiar a través de 3 temas. El primero es sacrificio aceptable, el segundo, el Cordero Pascual, y el tercer tema, el Cordero en el trono. Estos 3 temas son el fundamento sobre el cual vamos a estar platicando en este momento. Así que agradecemos que estés con nosotros y bueno, para dialogar, para estudiar esta temática tan interesante, está con nosotros Pastor Job Alcázar. Él es departamental aquí en nuestra Asociación Metropolitana. Pastor, bienvenido. Qué alegría podernos encontrar nuevamente en esta ocasión para poder compartir un poco más de este estudio tan interesante que sin duda alguna va a ser de bendición para nuestras vidas. Damos un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas que nos siguen desde el norte y el sur de nuestro país. Donde quiera que te encuentres, hermano, gracias por estar con nosotros y que Dios nos bendiga grandemente. Gracias, pastor. Y también está con nosotros el pastor Jorge Pérez. Él es pastor aquí en uno de nuestros distritos. Pastor, también bienvenido. Gracias, pastor. Este tema tan importante. Gracias. Y pues estamos aquí listos para comentar, para apoyar, para contribuir, ¿verdad? En el repaso de esta lección tan importante, ¿verdad? Que nos habla acerca del sacrificio. Y quiero aprovechar para mandar saludos a nuestros hermanos que siempre nos mandan sus saludos desde fuera de México, ¿verdad? Hemos recibido de Estados Unidos, de Suiza, incluso, pastor, ha mandado ahí mensajitos, saludos. Sí. Así que queremos invitarle para que lo siga haciendo. Para nosotros es un privilegio, un gusto poderles leer y saber que estos repasos o estos aportes que hacemos contribuyen a su vida espiritual y en el conocimiento de Dios. Gracias, Pastor Jorge. Pues estamos entonces a punto de iniciar. Solamente quiero recordarles o invitarles para que compartan también este contenido en sus redes sociales, lo compartan en su grupo de WhatsApp. Recuerda que este repaso semanal que hacemos también está dedicado especialmente para los maestros de escuela sabática, aquellos que están semana tras semana estudiando la palabra de Dios con nuestros hermanos en la iglesia. Así que estas son las herramientas. Es una buena herramienta para preparar el repaso de la lección. Así que te invitamos también a compartir. Si eres nuevo en nuestro canal, también por allí nos puedes seguir y puedes estar compartiendo con las personas por allí que tienes a tu alrededor. ¿Qué te parece si oramos y comenzamos entonces el repaso, el estudio en esta ocasión? Oremos. Querido Dios, queremos agradecerte por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Queremos agradecerte también por cada hermano y hermana que comparte con nosotros este espacio, este momento. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Queremos rogarte, Señor, que al abrir tu palabra podamos tener claridad en lo que vamos a estudiar en esta ocasión y que este estudio pueda traer bendición, beneficio espiritual a nuestra vida. Que tu bendición llegue hasta cada hogar que nos está acompañando en este momento. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Muy bien, quédate con nosotros, ya regresamos. El primer tema de este estudio lo hemos titulado Ofrenda aceptable o sacrificio aceptable mejor. Y hace referencia justamente a la manera como la Biblia explica este asunto de los sacrificios. El pueblo de Israel estuvo enclavado alrededor de diversas naciones paganas.
Y esas naciones paganas también hacían sacrificios a sus dioses. Solamente que en una perspectiva distinta. Porque en las naciones paganas el sacrificio tenía una dirección ascendente, es decir, la persona iba y hacía un holocausto, un sacrificio para agradar a Dios, es decir, era del ser humano hacia Dios, hacer algo para agradar a Dios. Pero en la connotación bíblica, el sacrificio tiene una dirección descendente. Es Dios el que desciende. Es Dios el que viene a buscar al ser humano y el sacrificio tiene como propósito de Dios redimir al ser humano. Así que, ¿por qué no hablamos un poco de eso, pastores, del pensamiento bíblico respecto a los sacrificios? Sí, lo primero que la lección nos presenta es el pasaje de Isaías. A través de este profeta, Dios hace un señalamiento muy puntual para el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel. Me llama la atención que, por ejemplo, dice y los compara, ¿no? Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y es interesante en esa comparación que hace para resaltar la condición del pueblo en esas circunstancias. Y entonces Dios, en el versículo 11 de Isaías 1, hace una pregunta: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor llega a ese punto, ¿no? A ese punto. Número uno, el pueblo de Israel creía que el hacer ciertas cosas se ganaba el favor de Dios. Y de hecho, ellos tenían mucho temor respecto a fallar en ciertas cosas. Por eso Rituales, ¿no? entendemos que ellos pusieron varias reglas respecto a la observancia del sábado, ¿no? Porque es un asunto que Dios les reclama. El asunto es que mientras nosotros estemos lejos de Dios, nuestra tendencia va a ser, ¿verdad?, a querer ganarnos el favor de Dios a través de acciones. Hay gente hoy en día, por ejemplo, que va el sábado a la iglesia, pero en su semana no tiene una relación con Dios, da un mal testimonio, ¿sí? Es decir, su vida no refleja a Dios, está De Dios. desconectado totalmente de Dios. Y entonces cuando llega al sábado de la iglesia, ahí es como que un sentido de un peso de conciencia. Es que tengo que ir a la iglesia porque si no, entonces Dios no me va a bendecir, Dios no me va a castigar, o Dios no va a cumplir su voluntad. Como si Dios fuera un amuleto. Como si Dios fuera un amuleto, efectivamente, ¿no? Entonces, una realidad de lo que Dios quiere, y que lo menciona precisamente en Isaías 56, es que dice: y a los hijos y a los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová. Y luego el Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y ahí está la clave. Claro. Porque es entender en qué posición estoy y qué es lo que Dios hizo en mi favor. Es decir, en condición de pecador, Cristo Jesús entregó su vida para darnos perdón de pecados y vida eterna. Es decir, nosotros deberíamos ir a Dios con un corazón quebrantado, necesitado de su gracia. Una historia que refleja esta actitud que ha comentado el pastor es la historia de Caín y Abel, porque precisamente en estos dos personajes bíblicos encontramos ese contraste, ¿verdad? Uno toma a Dios como no serio, como amuleto, como yo hago mi voluntad, yo soy, mi criterio es más importante de lo que Dios dice. Exacto. Y el otro reconoce que es pecador, comprende que la indicación de Dios es clara, ¿verdad? Con respecto a qué tiene que presentar como ofrenda, y lo hace así, lleva un cordero, porque comprende que es pecador, y entonces a través de Cristo, que es el cordero, él puede obtener perdón. Y ahí está la diferencia entre Caín y Abel, precisamente la historia, la actitud. Y aquí juega un papel importante entonces, no solamente lo que uno ofrece, que también es importante, sino la actitud por la cual ofrecemos o entregamos eso a Dios.
Y Abel lo manifiesta una postura correcta delante de Dios, y Caín lo hace con una actitud soberbia, de autosuficiencia, de no reconocimiento de quién es Dios. Y obviamente ahí encontramos, porque al final, si nos damos cuenta, también Caín presentó una buena ofrenda, ¿verdad? O Sí, sí, sea, sí. era impecable, a eso me refiero, ¿no? Solamente que no era lo que Dios pidió, y tampoco con la actitud que Dios estaba pidiendo, ¿no? En ese sentido. Bueno, y eso entonces nos recuerda que en nuestro acercamiento a Dios hay algo que a Dios le interesa más. Lo primero que a Dios le interesa es nuestro corazón. Ujú. Eso es lo primordial, ¿no? Y como fruto de esa actitud, entonces viene la calidad de la ofrenda. Pero también vemos allí en la lección, en la palabra de Dios, eh, cómo el sacrificio de estos animales parece un acto de injusticia, ¿no? Porque un pecador tomaba un corderito inocente, perfecto, ¿no? Sin defecto, e iba y lo sacrificaba, y ese corderito estaba muriendo sin culpa. Estaba pagando, por decirlo de alguna manera, la culpa de alguien más, ¿no? Parece un Ujú, ujú. acto de injusticia. Creo que también es importante que analicemos un poco el sentido de esos sacrificios. Sí, la hermana White menciona que Adán y Eva, cuando tuvieron que sacrificar el primer cordero, sintieron mucho pesar en su corazón porque era una vida inocente, ¿no? Ellos entendían, y ahí está la actitud de lo que estamos hablando, ¿no? Ellos entendían que fue su culpa. Ujú. Sin Exacto. embargo, ahora tenían que sacrificar un corderito Inocente. inocente, ¿verdad? Para poder ah, encontrar ese perdón, ¿verdad? Esa gracia delante de nuestro Dios. Y así lo entendemos. Y es que lo que Dios quería a través de los sacrificios del cordero era precisamente ilustrar lo que Dios iba a hacer por nosotros. Por eso el cordero tenía que ser sin defecto, ¿verdad? Sin mancha alguna, porque Exacto. tenía que ese cordero representar, no podía ser cualquier cordero, ¿no? Cualquier cordero, y pues la gente que se dedica a criar ganado y todo, sabe Sí, claro. perfectamente de eso y lo que representa para la persona esa perfección del cordero, ¿no? Yo recuerdo mis abuelos criaban borreguitos para este negocio propio y ellos escogían, sabían perfectamente cuál era el cordero, ¿no? O el borreguito que mejor les podía funcionar. Claro. Pero el punto aquí es entender lo que significaba el cordero, ¿no? Y era interesante porque ese es el reclamo de Dios. Llegó el punto en que lo hacían más como una expresión, decir, bueno, esto es lo que quiere Por Dios, cumplir se lo una voy a regla, dar, ¿no? ahí está. Ujú. Pero su vida no tenía ningún cambio, o sea, es decir, él ya no veía la inocencia del corderito, ese corderito que incluso no se quejaba, comparado con su pecado, ¿no? Comparado con su pecado. Y la intención de Dios es entender eso, resaltar ese aspecto. A la vista humana pudiera ser injusto, pero cuando miramos el gran sacrificio que Dios hizo, como lo dice San Juan 3:16, de entregar a su Hijo por cada uno de nosotros, Exacto. pues entonces ahí tiene relevancia para cada uno de Bien nosotros. Ujú. interesante que podemos llegar a caer en actitudes de esfuerzo, de sacrificio a Dios, sin tener el corazón puesto en Dios, ¿no? Y eso se convierte pues en un asunto legalista, o se convierte en un asunto de simulación religiosa, ¿no? O con respecto a Dios. ¿Y para qué hacer sacrificios en el tiempo pasado si la misma Biblia dice que los toros y los machos cabríos pueden quitar los pecados? Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice eso, ¿no? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Para qué hacer los sacrificios entonces si en sí mismos no tenían ese poder de quitar pecados? Recordemos el pensamiento bíblico para comprender esto, que es un simbolismo, ¿verdad? Exacto. La lección lo menciona, la teología bíblica, los teólogos le llaman, eso es un tipo, ¿verdad? Exactamente. Es un simbolismo, una sombra de lo que es la realidad o de lo que vendrá en el futuro. Y el antitipo, vamos a hablar más adelante, que es Cristo Jesús, es el cumplimiento de estos sacrificios. Mientras que Jesús viene,
Entonces el ser humano en la época del contexto de Israel tenía que comprender. Dios les da una enseñanza didáctica para que puedan comprender precisamente qué propósito está buscándose hacer Dios con ellos. Porque al final los sacrificios tienen que ver también, el hecho de que se sacrificaran también tiene que ver con la reconciliación que obtenían a través de ese sacrificio para estar con Dios. Exacto. Porque recuerden que aquí el punto clave es que la presencia de Dios esté con ellos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que resaltar, que Dios quiere estar con nosotros, Dios quiere restaurarnos, Dios quiere transformar nuestras vidas. Y entonces, a través de Cristo lo logramos, pero en aquel tiempo, mientras Jesús venía, este tipo tenía que aplicárselo. Exactamente, exactamente. Y la idea es que ellos los hiciera todavía más humildes realmente ante esa situación. Y entonces, al hacerlo, ya se volvía más como un asunto de soberbia incluso, ¿no? A ver quién podía más, a ver quién podía más dar sacrificios, ¿no? Sí, exactamente. Y hoy podemos compararlo, pastor, pienso yo, llevándolo a un terreno práctico, es como ese hermano, ¿verdad? Ese hermano que es fiel en sus ofrendas, en sus diezmos, ¿verdad? Llega el sábado puntualmente, hace sus comentarios en la clase de escuela sabática, pero sus hijos tienen un mal testimonio de él, la gente alrededor cercana, no, es que él es muy grosero, dice malas palabras, es decir, no hay una unidad, sino más bien muestra todo lo contrario, en lugar de reflejar a Cristo. No hay una coherencia No hay espiritual una allí. coherencia espiritual. Entonces, cuando no se entiende el propósito, ¿verdad? Lo desvirtuamos a tal grado que lo único que hacemos es resaltar el yo, querer resaltar el yo. Y creo que debemos exaltar a Jesús, quien entregó su vida por cada uno de nosotros. Exactamente. Así que bueno, en este primer tema estamos entendiendo que lo que a Dios le interesa, por sobre todas las cosas, es la actitud con la cual nos acercamos a Él. Nuestro corazón sintiendo la necesidad de Él y agradeciendo por pues el sacrificio que Cristo hizo en favor de nosotros. No tengas miedo de tomar decisiones. Lánzate a la fesja. ¡El Kraken te espera! ¡El Kraken te espera! La Federación de Jóvenes Metropolitana Vida 3.1 Tiempo Perfecto Vida con Sentido te espera. El segundo tema que estamos estudiando lo hemos titulado El Cordero Pascual. Cuando escuchas esa frase, el Cordero Pascual, seguramente viene a tu mente el relato que está en Éxodo del capítulo 12. Justamente antes de que Dios saque al pueblo de Israel de Egipto, entonces el pueblo de Israel debe hacer algo. Debe tomar un cordero y de acuerdo al número de integrantes de familia, debe hacer un sacrificio. Esa sangre la debe poner en el dintel de la puerta y prácticamente la sangre de ese cordero redime la vida de quienes están en el interior de esa casa. En el hogar donde no había sangre, ahí moría un primogénito, en este caso específico. Así que prácticamente la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida está antecedida por un sacrificio, el sacrificio de este Cordero Pascual. Y lo conectamos, por supuesto, con Juan, ¿no? Cuando Juan el Bautista ve a Jesús venir y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, hablemos entonces de este aspecto, ¿no? Cómo se cumple ahora todo lo que los miles de sacrificios que se hicieron durante tantos años ahora se cumplen en Cristo Jesús. Sí, y ese ha sido el propósito de Dios desde el Génesis, ¿no? Desde el Génesis. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecan, ellos se hacen vestimentas de higuera, ¿no? Se hacen vestimentas de higuera. Y entonces Dios va a buscarlos, ¿no? El énfasis de la lección. Y entonces Dios les quita esa vestimenta de higuera y ahora les da vestimenta de pieles, que habla acerca de la justicia de Dios.
Y luego cuando el pueblo de Israel, en las plagas, la intención de Dios con el faraón, ¿verdad? Cuando iba Moisés, se le presentaba con Aarón, le decía, para que mi pueblo celebre la Pascua, celebre la Pascua. Y el hecho más puntual, pastor, es el que acaba de mencionar precisamente, donde las familias tenían que sacrificar un cordero, Exacto. ¿sí? Y lo interesante era que tenían que marcar con sangre de ese cordero, ¿sí? La entrada a sus casas, y de esa manera, pues, librarse, ¿no? Y Dios, de alguna manera, en el proceso del Éxodo, les va instruyendo, los va capacitando, porque nota que es un pueblo que carece de conocimiento. Y entonces establece, ¿verdad? El sistema de sacrificios, Exactamente. el sacrificio. Y lo interesante, pastor, es que no había pretexto para nadie, no había pretexto para nadie. El que tenía, pues podía ofrecer un corderito, y el que no podía traer una palomita, y así, ¿verdad? No había pretexto para nadie el hecho de entregar un sacrificio. ¿Y por qué el interés de Dios de entregar este sacrificio? Porque justamente este sacrificio apuntaba, ¿verdad?, Exactamente. al Cordero de Dios, que hace la referencia, ¿verdad? Muchas veces dice la lección, dice en el libro de Apocalipsis, se menciona el Cordero casi 30 veces. Es decir, quiere resaltar el hecho de lo que ya hemos mencionado también en otras lecciones, ¿no? Que para poder entender estos libros proféticos tendríamos que entender todo el simbolismo que está dado en el Antiguo Testamento. Y por eso Dios instituye estos sacrificios con el propósito de que el pueblo entendiera o viera de manera clara, porque ya estaba anunciado y todos tenían Claro, esa exacto. claridad del Mesías, ¿no? Los judíos hoy siguen esperando al Mesías. ¿Por qué? Porque tienen un mensaje claro del Antiguo Testamento respecto a Jesús, Y precisamente este hecho de los corderos del sacrificio Exacto. tenían como objetivo mencionar o resaltar lo que Cristo Jesús iba a hacer en nuestro favor. Ujú. Visualizar a Jesús y verla de cómo todo el Antiguo Testamento representa a Cristo como el Cordero, creo que debe darnos una garantía o una certeza de que podemos encontrar en Jesús perdón y seguridad. Exacto. Primera de Pedro, perdón, capítulo 1, dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ujú. Con lo que estamos estudiando comprendemos que, entendido el sacrificio, podemos entender que el cordero sí es Cristo, porque aquí lo que tenemos que resaltar es precisamente eso. Nuestra Pascua actual es Jesús. Y que el apóstol Pablo lo refiere ahí en 1 Corintios 5:7, ¿no? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, si lo quisiéramos entender de manera más sencilla, es que Cristo es la sangre en los marcos de los israelitas, ¿no? Ujú. Para nosotros. Exactamente. Entonces, ya no tenemos que pintar las puertas de sangre que simbolizaban a la muerte de Jesús y la victoria de Jesús sobre la muerte, porque ahora la misma Pascua que es Cristo ya fue sacrificado por ustedes y por mí. Entonces, la culminación de la profecía que se ha dicho desde el principio, desde Génesis 3:15, ¿verdad? Que encontramos, y que a lo largo de la historia de Israel, a través de los sacrificios, se buscaba anunciar al Mesías, a Jesús, y su redención a través del sacrificio. Bueno, y no sobra decir aquí que justamente el cumplimiento del sacrificio de Jesús se cumplió justamente en el contexto de la celebración de la Pascua. Ese Así es, viernes en que así es. Jesús murió en la cruz, se estaba celebrando la Pascua. Y ese viernes, cuando Jesús murió en la cruz, dice también el registro bíblico que el velo del templo Se rasgó. se rasgó. Es decir, ya los corderos como sacrificio no eran necesarios porque el tipo se encontraba ahora con el antitipo, y ahora Jesús, la verdad, la realidad,
estaba en la cruz. Manifestada, Y esa evidente. sombra ya no era necesaria, ¿no? Se manifestó la realidad. O sea, pensar en eso es algo impresionante. El cumplimiento tan exacto y la manera como la Biblia anunció a Jesús y la manera tan exacta como ocurrió el sacrificio de Jesús. Ahora, hay algo más que sobre todo encontramos en el libro de Ageo, que es una profecía que Ageo hace en el contexto del segundo templo, cuando se levanta el segundo templo, y Ageo dice que ese segundo templo sería más glorioso que el primero. ¿Por qué no comentamos un poquito de eso en relación a de qué manera, cómo podía ser que ese segundo templo, cuando ya no estaba el arca de la alianza, podía ser más glorioso que el primero en el que sí estaba el arca de la alianza? Recordemos que cuando Dios le dice a Moisés que le construya un templo, ¿verdad? Le da Las especificaciones, ¿verdad? Muy claras respecto a este templo. Y este templo, Bueno, en el caso de Moisés, el santuario. sí, perdón, el santuario, Ajá. ¿no? Estaba dividido, el lugar santo, el lugar santísimo. Ajá. En el lugar santísimo estaba Ahí está. precisamente el arca del pacto, ¿no? Este arca del pacto, pues cuando invocaban el nombre de Dios, ¿verdad? Pues ahí se manifestaba la presencia de Dios, una nube la cubría, ¿no? Era lo que decía. Y mientras eso sucedía, el pueblo de Israel pues se alegraba porque la presencia de Dios Era visible. era visible, efectivamente. Y es algo bien interesante, ¿no, pastor? Porque la pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel, cuando vino Jesús, que a eso es a lo que se refiere a la profecía de Ageo, como ese esplendor, ¿verdad? Porque surge esta manifestación que ya mencionó respecto a se rasga el velo, ¿no? El cordero es sacrificado, ¿verdad? El cordero es sacrificado. Y entonces se manifiesta la gloria de Dios, ¿no? Incluso el soldado dice, reconoce, este era el Hijo de Dios, ¿no? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y el pueblo de Israel no lo miró. O sea, la intención es resaltar, ¿verdad? La gloria de Jesús, Exacto. la gloria de Jesús es resaltarla. Pero me pregunto yo, hoy Jesús ya hizo lo que tenía que hacer por cada uno de nosotros, ya entregó su vida por cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿será que de repente podemos estar ciegos en nuestra vida espiritual? Y algunos hermanos sí frente a todo se lo puede que Jesús manifestar, e incluso Ujú. personalmente, ¿no? A nivel personal, puede estar Jesús lejos, ¿no? Entonces, ese era el propósito precisamente de Dios, de dar este templo, ¿verdad? O este santuario a Moisés, ¿verdad? Que reflejaba precisamente lo que Jesús iba a hacer por cada uno de nosotros ahora en el templo celestial. Ujú, Y bueno, lo que ujú. encontramos en Ageo, el capítulo 2, tanto el versículo 3, versículo 7, de cómo iba a ser llenado ese templo, tiene que ver de manera muy específica cuando habla precisamente de quién es deseado, el deseo de todas las gentes, ¿no? Que es Cristo. Y ese pensamiento de Mateo 1:21, donde habla de que Dios está con nosotros cuando Él nace, cuando Jesús nace y es Dios con nosotros, que significa Emmanuel, precisamente indica que la forma en la cual ese segundo templo iba a ser llenado, iba a ser por la presencia de Cristo. Vean la magnitud de esto, de la presencia de Cristo en esta tierra, siendo Dios, haciéndose entre nosotros como humano, ¿verdad? Exacto. Y todo esto lo que implica, esa magnitud de lo que implica la forma por la cual es llenado el templo que menciona el profeta Ageo. Eso es algo impresionante realmente. O sea, es impresionante pensar en la encarnación, ¿no? Ese Así es. misterio de la piedad, como Ujú. le llaman los eruditos, ¿no? Implica entonces, queridos hermanos, que cuando pensamos en ese Cordero Pascual, cuando pensamos en ese Jesús estando entre nosotros, Amén. debemos ver en él la mayor manifestación del amor de Dios. Y de hecho ahí se menciona y se subraya cuál es la mayor manifestación del amor de Dios para ti y para mí. Cristo Jesús en la cruz. No pudo haber habido una manifestación mayor que esa, Jesús muriendo por nosotros. Y como Pedro le dice a quienes reciben su carta, su epístola, no hemos sido comprados con oro, con plata, con piedras preciosas,
sino con la sangre preciosa Amén. de Cristo Jesús como de un cordero inmolado. Ya estamos cerca a terminar esta lección, así que quédate con nosotros y ya regresamos para la conclusión. El último tema del estudio de esta ocasión se titula El Cordero en el Trono. Y nos referimos entonces o nos vamos hacia el libro de Apocalipsis. Es interesante que en Apocalipsis se hace una referencia, más de 30 veces mejor se menciona o se hace referencia del Cordero. Pareciera que el Apocalipsis debiera concentrarse en asuntos del futuro, ¿no? De acontecimientos finales, pero el Cordero está ahí mencionado muchas veces en Apocalipsis y se menciona entonces una visión de un Cordero como inmolado. ¿Por qué no visualizamos ahora ese Cordero, ¿no? Ese Cordero pascual que ahora en Apocalipsis aparece como inmolado y cómo termina ese Cordero recibiendo gloria? Sí, encontramos referencias de 3 profetas, de Ezequiel, de Isaías y de Juan. Y específicamente centrándonos en 2, que es Isaías y Juan, encontramos unas similitudes en la actitud o en la experiencia que ellos tienen con respecto al Cordero. Porque ambos, tanto Isaías está indignado, preocupado, sufriente, y Juan está llorando porque no sabe quién puede o quién es digno, ¿verdad? De abrir. Y la referencia de este pensamiento, por ejemplo, en el profeta Juan, está en Apocalipsis 5:4, y dice, y lloraba yo mucho porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces, hay una angustia, una preocupación en los profetas, tanto Isaías y Juan, de este pensamiento, pero también encontramos que ellos al final reconocen y alaban a Jesús porque Él es el Cordero que puede hacerlo. Por eso encontramos ahí mismo en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, que dice, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es decir, referencias de reconocimiento que el único que es digno de abrir, de tener la autoridad absoluta, es el Cordero que es Cristo Jesús. Y creo que esto nos ayuda a comprender entonces en las profecías bíblicas la importancia de entender quién es el Cordero y qué es lo que hizo por nosotros. Porque hay 2 cosas que comprender con ello. Que Dios, a través de Cristo, que también es Dios, está dispuesto a dar la vida por ustedes y por mí. Y el segundo elemento que encontramos es el que ustedes y yo, como seres humanos que somos pecadores, requerimos de ese Cordero para poder vivir. Y eso creo que es lo que tenemos que resaltar también en este momento. Amén. Sí, Exacto. sí, sí. Y ha sido el plan de Dios, ¿verdad? Desde antes de la creación realmente, ¿no? Había un plan trazado para la salvación del ser humano. Y han pasado muchos años y muchos de los profetas durmieron, ¿verdad? Confiando en esa promesa. Algo que a mí, yo estoy llevando mi año bíblico, el libro de Job, ¿no? Y algo que me llama la atención es que Job no entiende de repente qué es lo que le está sucediendo, ¿no? Y mira a Dios desde otra perspectiva, pero en el capítulo 19 de Job, él dice, o sea, no sé por qué me está pasando esto, pero yo sé que mi Redentor vive y un día me levantará del polvo, ¿no? Me levantará del polvo, se levantará del polvo. Y ese sentido es algo que cuando miramos lo que Jesús hizo ya en la cruz del Calvario, ¿verdad? Vencer al enemigo, vencer a la muerte y ahora tener la esperanza de una vida gloriosa con Cristo Jesús es una realidad, es una realidad. Y en la perspectiva que estamos estudiando en estos momentos, pues
Isaías lo presenta perfectamente, estos contrastes, ¿no? La indignidad humana ante la gloria de Dios, ¿no? Exacto. Ante la gloria de Dios y la gran preocupación. Pero es interesante, pastores, es interesante que Jesús ya venció. Amén. Y Él es, ¿verdad? Él lo único que está esperando es la orden del Padre, ve por mis hijos, ¿verdad? Porque ya llegó la hora. Y entonces nosotros, ahora en esta perspectiva que hemos estudiado, podemos tener la confianza, la seguridad de que si hemos creído y hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro favor, a nuestro favor o en nuestro corazón, ¿verdad? Un día seremos, ¿verdad? O escucharemos nuestro nombre diciéndolo Cristo a cada uno de nosotros, ¿no? Amén, esa es la esperanza y es justamente lo que nosotros deseamos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y cuando lo vemos como ese Cordero inmolado, ¿no? En favor de nosotros. Bueno, creo que esta lección ha sido realmente hermosa. Las lecciones que hemos tomado de las referencias bíblicas respecto al Cordero nos ayudan a enfocarnos en lo que Dios realmente espera de nosotros, en lo que Dios ha hecho en favor de nosotros a través de Cristo Jesús. Pastores, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, pero ¿por qué no comparten a manera de conclusión un último mensaje con nuestros hermanos que amablemente nos acompañan? Claro, creo que debemos recordar que cada sangre o cada gota de la sangre derramada en los sacrificios judíos nos llevan al Cordero de Dios. Por lo tanto, Cristo es la garantía que tenemos hoy en día para perdón de nuestros pecados y para tener en Él la victoria segura. Así que yo creo que en la escuela sabática esta semana nos ayuda a recordar quién es el Cordero y lo que ha hecho por ustedes y por mí. Dependamos de Él y creamos en Él. Amén. Y creo que agregando, pastor, a manera igual de conclusión a lo que ha mencionado, es que Dios desea nuestro corazón. Cuando nosotros entendemos lo que Jesús hizo en nuestro favor, entonces le amamos y como resultado, hermanos, ¿verdad? Obedecemos y aplicamos la justicia hacia con los demás y de esa manera también exaltamos a Jesús en nuestra vida. Amén. Gracias, gracias, pastores. Así que bueno, al estudiar esta lección acerca del sacrificio, de los sacrificios, entendemos dos elementos importantes en la cruz. Número uno, la gravedad del pecado. El pecado fue tan grave o es tan grave que solamente la sangre de Cristo Jesús era suficiente para pagar esa penalidad. Pero número dos, en la cruz también vemos la inmensidad del amor de Dios. La mayor manifestación del amor de Dios se manifestó allí o se realizó en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús. Y al contemplar la cruz podamos encontrar en ella esperanza y salvación. Nos encontramos aquí la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros aquí en Creciendo en la Palabra. Amén.